dejar en claro que al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, no regresamos a la normalidad, transitamos a la nueva normalidad, y esto lo que quiere decir es que un número significativo de estados estarán todavía en intensa transmisión. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto, y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Hola, ¿qué tal, amigos y seguidores del Informador? Bienvenidos a una nueva edición de La Refundación y la 4T en 21 minutos. Esta ocasión me acompañan, como todos los miércoles, Evelyn Olvera y Diego Petersen. Bienvenidos a ambos. Hola, buenas tardes. Hola, Evelyn. Hola, Jonathan. ¿Cómo están? Bueno, pues muy bien, Diego, gracias. Hay muchos temas que platicar. El principal y con el que vamos a comenzar es el tema de la pandemia. Llevamos varias semanas analizando y debatiendo sobre en qué momento nos encontramos. Creo que ayer quedó muy claro, con un récord de 501 muertes o defunciones en 24 horas. Tenemos el pico de la pandemia registrado en ese sentido hasta ahora, y estamos a 5 días de la reactivación en Jalisco. ¿Cuál es tu lectura, Diego, Evelyn, del momento que vivimos? Porque los pocos datos, y lo confiables o no que sean que tenemos hasta este momento, nos dan una lectura del momento que vivimos, y los políticos nos dicen otra cosa. Diego, Evelyn, ¿quién quiere comenzar? A ver, primero hay que decir que los martes suelen ser los días más altos de cada semana, porque los lunes es el día más bajo. Es decir, hay una especie de complicación con el registro de los muertos del fin de semana, y si vemos las últimas 4 semanas por lo menos, el lunes es el día más bajo de la semana, el martes es el día más alto, y a partir de miércoles, jueves, viernes, sábado ya tenemos más o menos algo más estable. ¿Qué quiere decir con esto? Que probablemente el día de hoy ya estemos no en los 500, pero arriba de 400, 450 muertos todos los días. ¿Esto qué significa? Que cada semana sigue siendo más grande que la anterior, lo cual significa que no hemos llegado al pico. Es decir, el pico se considera cuando ya llegas a una semana donde es menor que la semana anterior, y así sucesivamente, y empieza, digamos, a bajar la famosa curva, ¿no? Es decir, entonces, estamos llegando al momento crítico a nivel nacional. Claramente el momento crítico en Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Puebla, que son los estados que tienen ahorita más complicaciones. Veracruz también está en este paquete. Y como bien lo dijo el subsecretario López-Gatell, toda la estrategia que se diseñó no fue para que no nos contagiáramos, claramente. Es decir, no nos encerraron en la casa, no nos mandaron a todos, como en otros países, en estado de emergencia. Han mantenido, digamos, un confinamiento soft o bastante, digamos, ligero. En general, nadie nos prohíbe salir, nadie que tengamos que bajar una aplicación para poder salir de nuestra casa, ni nada por el estilo. Y de lo que se trataba todo esto simplemente era de no saturar el sistema. En la Ciudad de México está a punto de saturarse. Si esto no logra esta semana que la Ciudad de México empiece a tener medios contactos y sobre todo menos, muertes, es una saturación del sistema de salud de la Ciudad de México que me parece que cambiaría radicalmente no solo el discurso, sino la situación en la que estamos. ¿Cómo es posible entonces que podamos hablar de un fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia para el 1 de junio? Que al parecer no me hace sentido, en efecto, por los momentos, sobre todo, que vive la Ciudad de México. Evelyn, ¿tú cuál es tu opinión sobre este tema? Claro, yo creo que es la pregunta, ¿no? ¿Qué sigue a partir del próximo 1 de junio, que se supone que regresamos a la nueva normalidad? La gente se sigue preguntando con todos estos datos distintos. Yo creo que ya podemos adelantar que el próximo punto de conflicto entre el gobierno
federal y Jalisco, al menos, es el semáforo, ¿no? El gobernador dice que él va a seguir su propio plan, el subsecretario de Salud dice que solamente debe haber un semáforo a nivel federal para poder reactivar las actividades económicas. Yo creo que va a ser el siguiente punto de conflicto. Es la primera vez que la federación se impone con una acción federal, ¿no? Dice, solamente es un semáforo y ha sido consensuado por parte de los gobernadores, ¿no? Con respecto a esto del pico, bueno, ya se dijo que podría ser incluso hasta octubre en Jalisco, ¿no? Creo que también es algo positivo que se retrase, porque sabemos que, aunque puede interpretarse como una falla en la estimación, ¿no? De cuándo es el punto acme, como le llaman los funcionarios, creo que también significa que están funcionando algunas acciones, ¿no? Porque las personas sí están manteniendo un aislamiento, dijimos, de alrededor del 63%, al menos en Jalisco, y también esto está dando tiempo a las autoridades para planear cómo se le va a enfrentar al virus y también evitar la saturación, como dice Diego, ¿no? Gracias, Evelyn. En su opinión, me quedé pensando y he estado siguiendo las declaraciones de López-Gatell. La verdad, yo ya estoy confundido. En algún momento yo seguía a López-Gatell con mucha puntualidad, pero ¿no les da la impresión de que llegamos al momento más difícil de la pandemia con el discurso de Hugo López-Gatell más debilitado? Es decir, si medimos al presidente en popularidad y a López-Gatell en credibilidad, no está en un momento en donde ha perdido cierta credibilidad, hay menos confianza de la gente, y sobre todo lo digo porque creo que algo que me llamó mucho la atención fue el tema del cubrebocas, que él defiende en un principio que no sirve para nada y de pronto nos da instrucciones de cómo ponernos el cubrebocas. ¿Cuál es su lectura sobre, digo, aparte han ido creciendo las críticas y cuestionamientos a las cifras y la confiabilidad de los modelos predictivos que han estado planteando en el gobierno federal, y que, bueno, se suma toda esta descoordinación con el semáforo? ¿Cuál es su lectura de esto que les planteo sobre la credibilidad y el momento en el que está el discurso del gobierno federal? A ver, yo creo que no hay manera, primero, de que, y lo hemos visto en todos los países, de que se actúe con absoluta coherencia en una pandemia como esta. Es decir, todo es un poco a prueba y error, son acercamientos. El virus, como bien ha quedado claro, se le conoce muy poco. La OMS ha cambiado de opinión 20 veces y los expertos también. Es decir, conforme vamos teniendo más información del virus, se va, digamos, adaptando un poco la visión sobre esto. Por otra parte, no es posible que alguien como López-Gatell, que habla todos los días, mantenga una coherencia en su discurso, y eso empieza a caer en contradicciones, empieza a tener también, digamos, dislates, y por supuesto que es muy fácil decir, se equivocó, se contradijo, ¿no? Es decir, sin embargo, yo creo que lo que ha hecho López-Gatell es mantener una visión más o menos serena, estable de la pandemia, ¿no? Y nos ha ido dando información que conforme la va teniendo. El número de muertos en todo el mundo ha sido un tema muy, muy discutido y discutible. Entre otras cosas, en México, digamos, ya está claro que si lo mides por las actas de difunción, que fue una solución o una investigación que hizo por primera vez un periódico inglés, dice, a ver, vamos, si queremos saber cuántos muertos van, vamos comparando contra el año pasado. Si nuestro único factor novedoso es el COVID, lo más probable es que ese incremento de muertos sean los muertos reales de COVID y no la cifra de los que se registran en los hospitales. El sistema Centinela, lo que ha dicho, es un sistema de verificación simplemente aleatoria, ¿no? Donde no se cuentan todos los muertos. México ha decidido hacer pocas pruebas, con lo cual la letalidad parece mayor comparado con los casos, ¿no? Es decir, el número de muertos comparado contra el número de casos, que es la nota que se discute hoy en Grupo Reforma y que refuta el presidente, pues pareciera que tenemos una letalidad mayor porque hay 11% contra los casos registrados. Lo que en realidad tenemos es pocos casos registrados, ¿no? Es decir, porque no estamos haciendo pruebas suficientes. Entonces ahí hay un círculo vicioso.
Lo que tenemos que ver, creo yo, es a partir del modelo que nos propuso el gobierno, seguirlo como una pauta. Esas no son las cifras últimas ni reales, y yo creo que es una discusión estéril estar discutiendo las cifras. Lo que te va a decir es cómo se mueve la pandemia. No te está diciendo ni si las cifras son reales o no, si hay más casos o no. Y las dos cifras que no tienen vuelta atrás es la de saturación hospitalaria, que esa es la que más preocupa. Es así, digamos, no hay manera de que se esconda la saturación hospitalaria. Y la del número de muertos, porque, insisto, están las actas de defunción que tarde o temprano, como ha sucedido en España, como sucedió en Francia, como sucedió en Italia, irán haciendo adecuaciones a un número de muertos real. Pero eso no es lo importante, lo que quiero decir. Lo importante es saber cómo se está comportando la pandemia, y para eso sí sirve el modelo de Centinela que está usando López-Gatell. Claro, yo creo que se combina el desgaste social, se combina la información insuficiente con modelos predictivos que no resultan al final tan confiables, y bueno, tenemos ahorita este resultado, un relajamiento total o muy significativo, en mi opinión, de muchos sectores de la sociedad. He visto en periódicos nacionales, también en otras ciudades, ya la gente está empezando a salir, no usan cubrebocas. Evelyn, ¿tú cuál es tu lectura de este momento con respecto a las personas y la gente que ya lleva por prácticamente 2 meses y medio encerrado, que evidentemente están cansados? Claro, pues con respecto a las predicciones, yo creo, como se ha mencionado muchas veces, ¿no? Depende de muchas variables, principalmente si la gente se queda en su casa o no, si hay mucha movilidad en la ciudad y las pruebas, ¿no? Yo creo que en lo que sí nos podemos enfocar hoy es que la Organización Mundial de la Salud dice que América Latina es ahora el epicentro de la epidemia, América. Creo que dijo también que no hemos pasado ni la primera ola, entonces que vienen las semanas difíciles, ¿no? Es lo que yo creo. Y con respecto a esto, pues la incongruencia, ¿no? Que en pleno pico de la epidemia, al menos en la Ciudad de México, que todavía no se vio un descenso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que la siguiente semana retoma sus giras, ¿no? Para inaugurar las obras del Tren Maya. Claro. Y sobre este tema también, ahora, ya tenemos la lectura nacional, el caso de la Ciudad de México muy puntual, pero ¿qué pasa en Jalisco? Hay 2 días, hemos tenido 9 defunciones, digamos, son 2 picos no comparables con la Ciudad de México, pero nos encaminamos a una ruta similar a la de la Ciudad de México, de pronto con casos y crecimiento exponencial de defunciones. Nosotros, en efecto, el 1 de junio aquí en Jalisco, ya están listos con sus distintivos los comercios, los negocios están también ya solicitando todas sus acreditaciones para que, digamos, volvamos a esa nueva normalidad el próximo lunes. ¿Qué pasa en Jalisco? ¿Cuál es la ruta que sigue el Estado? Y si creen que es lo correcto empezar esta reapertura a partir del próximo lunes. ¿Quién quiere comentar algo? A ver, fíjate que yo creo que sí podemos, si comparamos Ciudad de México contra Guadalajara y Monterrey, creo que Guadalajara y Monterrey claramente tomaron medidas antes, más fuertes, y les dio resultado. Lo cual no quiere decir que no nos vamos a contagiar y que no vamos a tener en algún momento, sea el junio, julio, agosto, septiembre o hasta octubre, como dice López-Gatell, en algún momento vamos a tener una crisis mayor. ¿Para qué ha servido esto? No es menor. Primero, el ritmo de contagios logró aplanarse bastante. Sin embargo, sí se nota ya una gran desesperación de los tapatíos por salir a conseguir, ahora sí que la papa, ¿no? Es decir, salir a trabajar. Yo creo que la semana que entra lo que vamos a ver es un incremento terrible en casos y se va a reflejar en mortalidad en unos 10 o 15 días después o sea, hacia el 10, 15 de junio, vamos a ver cómo va a repuntar el número de casos hospitalizados y el número de casos de defunciones en Jalisco. Sin embargo, no hay manera de que no sea así. Es decir, la otra es seguir encerrados y esto no funciona así porque la economía está paralizada. Yo veo a la gente ya muy desesperada.
veo, digamos, que ha habido muchos bandazos, porque hay muchas presiones encontradas en el gobierno del Estado. Lo vimos con las contradicciones, los enredos de Alfaro, el día 18 de mayo, con la famosa apertura fase cero, ¿no? Lo vamos a ver también, yo creo, muchas contradicciones a partir del día primero, porque, insisto, no se puede pedir una coherencia absoluta en el discurso del gobierno cuando ellos tampoco tienen claro qué es lo que está pasando y tienen que ir reaccionando día con día. Entonces, preparémonos para así regresemos con muchísima prudencia, la más posible. Está muy claro que lo que hay que hacer es evitar el contacto, mantener distancia, usar el tapabocas en la relación con otras personas. Me parece que usar el tapabocas en la calle, caminando, en la bicicleta, tiene poco sentido, pero si eso es lo que dice la autoridad, hay que hacerlo y punto. Y en el regreso a la chamba, sí, mucho cuidado con el contacto físico. Claro. Evelyn. Sí, bueno, el gobernador ha dicho que el hecho de que se reactiven algunos comercios no significa que la gente va a salir del aislamiento, ¿no? En realidad, la gente debería seguirse guardando en su casa. Vamos a comenzar esta fase cero, como le llama el gobernador, a partir del 1 de junio, donde abrirá de algunos negocios como estéticas, industrias, entre otros, con una ocupación hospitalaria del 12%, y un aislamiento de alrededor del 63%. Y conforme se vayan viendo los resultados, se va a ver si continúa o se vuelve a cerrar los negocios y hacer un aislamiento más importante, ¿no? Entonces, es lo que tenemos hasta ahorita, y dependiendo los resultados de las primeras semanas, son las acciones que dice el gobernador que van a cambiarse. Claro, y bueno, lo mencionan ambos, está el tema sanitario, pero también el desgaste social y el tema de la economía. Y en ese sentido también en Jalisco esta semana hemos estado discutiendo sobre el estado el pasado viernes de 6,200 millones de pesos para reactivar la economía del estado, según la propuesta y solicitud del gobierno de Jalisco. Si en Guadalajara logré bajar en 18% el peso de la deuda, en Jalisco el esfuerzo será mucho mayor. Estamos hablando de alrededor de 26,000 millones de pesos entre pasivos de corto plazo y la deuda financiera. Ese es el estado que nos han dejado, un estado en el cual hipotecaron nuestro futuro y no resolvieron ninguno de los problemas estructurales. El grave problema de finanzas que tenemos. Mi compromiso también es puntual. No va a haber en mi gobierno un solo peso de deuda pública. Si en Guadalajara logré bajar en 18% el peso de la deuda, en Jalisco el esfuerzo será mucho mayor. Estamos hablando de alrededor de 26,000 millones de pesos entre pasivos de corto plazo y la deuda financiera. Ese es el estado que nos han dejado, un estado en el cual hipotecaron nuestro futuro y no resolvieron ninguno de los problemas estructurales. El grave problema de finanzas. Con eso, diputado. Mi compromiso también es puntual. No va a haber en mi gobierno un solo peso de deuda público. Palabras del gobernador del estado como candidato en el 2018. Compañeras y compañeros, lo acaban de ver. Con su venia, diputada presidenta, diputados integrantes de esta legislatura, buenas tardes. A ver, ¿por qué ha sido polémico este tema? Sí, lo que dicen especialistas internacionales es, hay que endeudarse para atender la pandemia, los gobiernos pueden y deben endeudarse. Sí, en efecto, va a ser para obra pública el proyecto de endeudamiento y el dinero, y la obra pública reactiva la economía y genera empleo. ¿Por qué? Si todas esas premisas, aparte Jalisco tiene finanzas sanas, eso también es un punto a favor. ¿Por qué ha generado polémica esta deuda del gobierno estatal? ¿Quién quiere comentar este tema? La única forma en que se va a reactivar la economía es que haya una gran inyección de dinero, porque digamos, el sector privado está paralizado por cuestiones naturales, digamos, primero está cerrado y segundo su arranque es mucho más complejo, porque al estar roto el ciclo de consumo, también va a ser más difícil que arranque las empresas. Entonces, la deuda es correcta como medida. Aquí la gran discusión es que, primero, hay una serie de normas para tomar deuda en los estados que no son las mismas que
la del país. Ahí me gustaría ver a López Obrador tomando deuda y haciendo un gran proyecto de activación y no recortando, digamos, que me parece muy bien la austeridad del gobierno, no me peleo con ella, pero me parece que no te da, es decir, que no es suficiente algo como lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, lo que está haciendo el presidente López Obrador para activar la economía del país. Y, digamos, no es gratuito que el país que tiene la previsión de mayor caída solo después de Venezuela, que no tiene capacidad de hacer nada, Venezuela está paralizado desde hace buen rato, es México. Es decir, México es el que tiene peor predicción porque las acciones de su gobierno, en este caso el gobierno, son las más conservadoras de todas. Es decir, el presidente resultó ser terriblemente conservador en materia económica. En Jalisco la deuda solo puede ser para obra pública porque así lo dice la ley. Y el problema que tiene la deuda no es que se tome deuda, es primero que tenemos una deuda del año pasado de 5.100 millones más o menos, de los cuales 4.000 no se han ejercido todavía. Entonces, había ya ahí un margen importante. Y segundo, esa deuda de 6.200 millones debería tener proyectos muy específicos, muy claros de a qué se va a destinar y no que se quede como una manga ancha del gobierno. Lo que me da la impresión es que lo que están haciendo ya es repartir obra pública. Qué bueno que van a hacer mucha obra pública, eso genera genera empleo y moviliza la economía, pero también puede generar mucha corrupción y eso es donde tenemos que poner el ojo. Sí, este gobierno presume que son más honrados que los anteriores porque no más hay moche de 10% en lugar de 30%, que eso es lo que dicen los constructores que se está cobrando, me parece que es igual de terrible, igual de... Entonces, donde tenemos que poner el ojo es ahí, no en que se endeude el Estado, sino cómo, para qué y a dónde se destinan los recursos. Claro, y además en el sector de la construcción, que es en donde se da la mayor proporción de la corrupción a gran escala, ¿no? Y exacto. Bueno, vamos lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vamos ya nada más con un pequeño video para cerrar el programa del día de hoy de un spot muy polémico que ayer lanzó el gobierno federal, el área de comunicación, con respecto a la violencia de género, y regresamos para comentarlo y cerrar el programa. Muchas gracias, Diego y Evelyn. Vamos a ver el spot. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta. 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 Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, cuentas con nosotros. Llama al 911. Gobierno de México. Ahí está el video que presentaron ayer, la Cuarta Transformación, que me parece muy moderno, de finales de los 80, cuando en realidad todas sus apuestas y el estilo es más del lado de los años 70. Entonces, por eso digo irónicamente que es muy moderno para la Cuarta Transformación. Pero bueno, al margen de esta polémica que generó y que de hecho entendemos retiraron la campaña, ¿por qué cuenta hasta 10 para referirse a la violencia de género y detenerla resulta tan molesto, incluso uno lo ve, y tan polémico? Evelyn, ¿qué nos puedes comentar sobre el spot y la campaña en general? Sí, bueno, yo creo, para comenzar, que es muy obvio que el presidente Andrés Manuel López Obrador desestima la agenda de violencia de género, ¿no? Creo que no está en su agenda ni en sus discursos tampoco. Lo que es preocupante, ¿no?, es que él continúa como con esta imagen idílica de la familia, ¿no?, que a lo mejor es por lo que ha estado negando las cifras, ¿no? Esto llama la atención porque pareciera como que quisiera negar una realidad que ahí está, ¿no? 40% de las mujeres en México que son asesinadas por su pareja y en su casa, ¿no? En su hogar. Entonces, me llama la atención estas posturas encontradas incluso por los mismos funcionarios de gobierno. Andrés Manuel dice que el 95% de las llamadas de emergencia de mujeres al 911 son falsas. Es un dato que además es incorrecto porque los datos que sube el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son solo reportes reales. Durazo también niega que haya aumentado la violencia, y en cambio Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y el vocero de la presidencia admiten, ¿no?, que hay un aumento. Y bueno, esto está demostrado. En el país, solamente en abril, aumentaron 42% de las llamadas de emergencia de mujeres por algún tipo de violencia, ¿no? Y en Jalisco, en este trimestre, digamos que se desarrolló la pandemia, un 37% es el aumento. Diego. Fíjate, aquí dos cosas, el que comenta Evelyn, que parece interesante. La primera es, la visión conservadora del presidente está mucho más cercana de lo que podría ser la Iglesia Católica o algunas iglesias evangélicas, donde la familia es el punto neurálgico central de la política social del presidente. Hay que recordar que también había dicho que las guarderías no se necesitaban habiendo abuelas. Vamos a decir, este tipo de cosas que sí son de una visión terriblemente conservadora sobre la familia. Admitir la violencia intrafamiliar es poner en duda que la familia es el lugar más seguro y resguardado. Y esta ha sido una gran batalla entre, digamos, las visiones conservadoras y las visiones feministas, y el presidente claramente se coloca aquí entre los conservadores. Es decir, eso que no le gusta a él, o a él le dice conservador a todo el mundo, él en esto es profundamente conservador. La otra cosa que resulta patética es que recurran a una idea de campaña, no solo de los años 80, antes de, digamos, ha cambiado terriblemente el conocimiento y el discurso sobre este tema en los últimos 40 años o 30 años, desde que salió esa campaña, y recurren a esta pues, idea que sacó Televisa en 89 de cuenta hasta 10 antes de golpear a tus hijos o golpear a tu mujer. Para colmo, el primer, digamos, elemento que sale nunca es de violencia de hombre hacia la mujer, sino de mujer a hombre, de hombre a niños o de hermanos entre hermanos, pero nunca una violencia del hombre contra la mujer. Ayer, entre bromas y veras, se decía, bueno, pues cuenta hasta 10 y si no se levanta, ganaste por nocaut, ¿no? Es decir, esa referencia a una campaña verdaderamente absurda, que qué bueno que ya se retiró, pero que es terrible que el gobierno siga sin entender la importancia que tiene la familia en esta parte. Es decir, la violencia familiar es parte esencial de la violencia en este país. No se gana nada negándola, y las políticas de atención deben ser de otro nivel. Había otra campaña de Televisa que espero que nos recuperen, que era lo mejor pasa en familia, lo peor también, y eso es lo que no quieren admitir. Bueno, Diego, Evelyn, muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias a todos nuestros seguidores y lectores del Informador. Esta fue una emisión de la 4T y la Refundación. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de este programa. Ahora va a ser con un invitado. Les damos a conocer en el transcurso de la semana quién nos va a acompañar. Evelyn, Diego, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas Hasta la gracias. próxima semana. Gracias.